Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Ya saben que me encanta traerles lo último y lo mejor, y hoy tenemos un plato fuerte. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci y que a pesar de los aún más menos sigue generando muchísima expectación superíndice 3N. Y es que, mis queridos, parece que este fin de aún más menos podrá traernos una sorpresa bomba, algo que sinceramente nadie se espera. ¿Están listos para el chismecito? Rense un cafecito, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, y hago un rense, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos este misterio, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQU, incluso si nos han estado viendo por un tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan de nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchísimas noticias exclusivas, entrevistas, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N, y ahora vamos al luo. Bien, hablemos de Can y de Mehmet. Desde que terminaron su relación superíndice 3N, el fandom, que es enorme por cierto, ha estado aferrado a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y la verdad es que a pesar de que ambos han seguido con sus vidas y han tenido otras relaciones, la química que tenían en pantalla, y fuera de ella, era innegable. Nos hicieron creer en el amor, y de copyright manera. Ahora, por copyright digo que este fin de aún más menos podrá ser explosivo. Bueno, la seu más menos ales estudeneau, aunque hay que leer entre luneas, como buenos detectives del corazu superíndice 3N que somos. Primero, recordemos que ambos han terminado sus últimas relaciones. Can, después copyright de un romance fugaz con la periodista italiana Diletta Leotta, parece estar soltero y enfocado en su carrera. Mehmet por su parte se divorció superíndice 3 hace relativamente poco de su esposo, el también copyright N actor Oyuzan Párrafo. Esta situación superíndice 3N por supuesto ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Pero no es solo eso. En las últimas semanas, hemos visto un aumento en la actividad online relacionada con la pareja. Fotos antiguas de ellos juntos resurgiendo, comentarios nostálgicos en redes sociales, e incluso algunos medios turcos insinuando que podría haber algo que una simple amistad entre ellos. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente ha encendido las alarmas de bomba, ambos han sido vistos por separado, en el mismo pause. ¿Cómo lo oyen? Can ha estado grabando una nueva serie en Italia, mientras que Mehmet ha sido vista disfrutando de unas vacaciones en ese mismo pause. Ahora, ¿podrán ser simples coincidencias? Claro que sí. Pero, ¿de verdad creen en las coincidencias cuando hablamos de Can y de Mehmet? Yo sinceramente no tanto. Y no solo eso. Fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información superíndice 3N, aunque de forma muy discreta, sugiriendo que podrán haberse reunido en secreto. No hay fotos, no hay confirmación superíndice 3N oficial, pero el rumor estuvo corriendo como superíndice 3 Lbora en los mentideros del espectáculo turco e internacional. Se dice que han tenido un encuentro para hablar, para aclarar cosas, y que copyright N sabe, tal vez para darse una segunda oportunidad. Ahora, seamos realistas. Estos son solo rumores, especulaciones, suposiciones basadas en seu más menos ales y filtraciones. Pero como saben, donde hay humo hay fuego. Y la cantidad de humo que estamos viendo en este momento es, cuanto menos, sospechosa. Además de ese, hay otro factor importante a tener en cuenta, el cariño más menos del público. Tanto Can como Mehmet son conscientes del enorme apoyo que tienen como pareja. Saben que su historia de amor en Erkenci calu superíndice 3 hondo en el corazu superíndice 3N de millones de personas, y que muchos aún sueu más menos han con verlos juntos nuevamente. Esta presión superíndice 3N, de alguna manera, podrá influir en su decisión superíndice 3N. Imaginemos por un momento que efectivamente se han reunido. ¿De copyright hablarán? Seguramente recordarán los buenos tiempos, los momentos mágicos que vivieron juntos. Pero también copyright ne tendrán que abordar los problemas que los separaron en el pasado.
Las inseguridades, los celos, las diferencias de opinión superíndice 3n, todo aquello que hizo que su relación superíndice 3n se resquebrajara. Si realmente quieren intentarlo de nuevo, tendrán que estar dispuestos a trabajar en esos problemas, a superar sus diferencias y a construir una relación superíndice 3n mu, ese su superíndice 3 lida y madura. No será fácil, por supuesto, pero si el amor es lo suficientemente fuerte, todo es posible. Y aquí es donde entra la bomba de fin de aún más menos o, se animaru, n a dar el paso. Anunciaru n su reconciliación superíndice 3n antes de que termine el aún más menos o preferiru n mantenerlo en secreto por un tiempo, para proteger su intimidad y evitar la presión superíndice 3n medio tica. Honestamente no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que la posibilidad estuvo latente como una chispa a punto de encenderse. Y si finalmente se confirma la reconciliación superíndice 3n, será, sin duda, la noticia del aún más menos o. Un regalo para todos aquellos que creyeron en su amor desde el principio. Por supuesto, también copyright n existe la posibilidad de que todo esto sea una simple fantasía, un deseo colectivo del fandom que no se corresponde con la realidad. Kizu S. Kan y Demet solo sean amigos, y su encuentro en Italia haya sido puramente casual. Kizu S. ambos es tu copyright n felices con sus vidas tal como es tu n, y no tengan ningún interu copyright s en retomar su relación superíndice 3n. En ese caso, tendríamos que aceptar la realidad y seguir adelante. Pero aún asu no dejaríamos de recordar con cariño más menos o los momentos mágicos que nos regalaron en Nerkenzi Kwai, y de desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo dos de las figuras importantes del mundo del espectáculo turco. Dos talentos indiscutibles, dos personas que nos han hecho reír, llorar y más menos con el amor verdadero. En fin, mi gente, hasta aquí el chismecito de hoy. Copyright intensidad. Copyright emoción superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3n sentimental de Can y Demet. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. En resumen, hemos explorado las más menos ales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando sus situaciones sentimentales actuales, la actividad en redes sociales, las filtraciones de fuentes cercanas y el cariño más menos o del público. Hemos considerado la posibilidad de un encuentro secreto en Italia y la potencial bomba que podrá explotar este fin de aún más menos o. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no será posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y si tienen alguna información superíndice 3n adicional, alguna pista o algún chisme que se me haya escapado, no duden en compartirlo. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3n. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, asu que no se lo pueden perder. Gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mi gente. Que la cosa no termina aquí. Asu como lo escuchan. Porque este chismecito es tan bueno que merece un análisis a profundidad, un verdadero trabajo de investigación superíndice 3n periodística al estilo de su canal. Porque nosotras, mis chismosos favoritos, no nos quedamos con la superficie. Queremos saberlo todo. Y por supuesto compartírselo a ustedes, que son lo muy importante. Entonces agárrense fuerte, porque vamos a desmenuzar esta posible reconciliación superíndice 3n Yaman Özdemir como si fuera un pastel de bodas.
Para empezar, volvamos a Erkenci Kwai. Esa serie no fue solo una copyright cito en Turkua, fue un Fenus superíndice 3 meno mundial. Vendida a múltiples pauses, doblada a incontables idiomas, la historia de Candy Beat y Sanemaida más menos n conquistu superíndice 3 corazones en cada rinku superíndice 3n del planeta. Y obviamente gran parte de ese a copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble química entre Can y Demet. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas de discusión superíndice 3n. Todo se sentúa real. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. Mucha gente, incluyo copyright Ndome, creyó superíndice 3 que ese amor traspasaba la pantalla. Y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente durante la serie, los rumores sobre su relación superíndice 3n fuera del set eran constantes. Se les veo a juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones. Las fotos de paparazzi inundaban las redes sociales. Aunque ambos lo negaban, la llama de la esperanza para el fandom nunca se apagó superíndice 3. Pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la presión superíndice 3n medio tica, las exigencias del trabajo y seguramente algunas diferencias personales terminaron por separarlos. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, tanto profesional como sentimental. Y AQ es donde la historia se pone a un mundo de ese interesante. Porque como mencionó copyright antes, ambos han tenido otras relaciones después copyright ese de Erkenci Kwai. Can tuvo ese sonado romance con Diletta Leota, una relación superíndice 3n que fue muy medio tica desde el principio. Viajes lujosos, regalos caros, portadas de revistas, parecua el cuento de hadas perfecto. Pero como ya sabemos, no todo lo que brilla es oro. La relación superíndice 3n terminu superíndice 3 tan RU, pido como empezu superíndice 3. Se rumoreaba que Diletta quería formalizar la relación superíndice 3n, y que Can no estaba listo para ese compromiso. Otros decuan que era todo una estrategia publicitaria. Sea como sea, la relación superíndice 3n se fue al traste. Demet por su parte encontró superíndice 3 el amor en Oyuzhan Koupárrafo, otro actor turco. Su relación superíndice 3n parecua muy es estable y discreta. Se casaron en una ceremonia preciosa, rodeados de amigos y familiares. Pero de nuevo la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Hace poco anunciaron su divorcio, dejando a muchos fans sorprendidos y tristes. Se especulaba que la incompatibilidad de agendas y la falta de tiempo para la pareja fueron los principales motivos de la separación superíndice 3n. Ahora, volvamos al presente. Can y Demet solteros, el fandom enloquecido y una serie de coincidencias que hacen que las alarmas de chisme exploten. La situación superíndice 3n es la siguiente: Can estuvo grabando una serie en Italia. Demet, casualmente, decide tomarse unas vacaciones en Italia. En el mismo pause. Podrá ser una coincidencia, pero vamos, ¿quién cree en las coincidencias en el mundo del espectáculo? Y la cosa no termina aún. Como buenas chismosas investigadoras que somos, hemos indagado un poquito Moon S. Hemos contactado a algunas fuentes cercanas a ambos actores. Y aunque nadie quiere confirmarlo abiertamente, todos coinciden en que hay algo en el aire. Una fuente nos dijo, han estado en contacto. Hablan por telecopyright fono, se mandan mensajes. Se echan de menos. Otra fuente nos confirmó superíndice 3 que se han reunido en secreto en Italia. No puedo dar detalles, pero sí puedo decir que fue un encuentro muy emotivo. Hablaron de todo, del pasado, del presente y del futuro. Imaginen la escena, mis amores. Can y Demet, en un restaurante italiano con vistas al mar, hablando de su historia de amor. Recordando los momentos mágicos que vivieron juntos en Erkenci Kwai. Analizando los errores que cometieron en el pasado. Más menos ando con un futuro juntos. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero claro, no todo es color de rosa. También copyright, hay obstáculos que superar. Ambos han cambiado mucho desde que terminaron su relación superíndice 3n. Han madurado, han aprendido de sus errores. Tendrán que volver a conocerse, a confiar el uno en el otro. Y sobre todo tendrán que lidiar con la presión superíndice 3n medio tica y las expectativas del fandom. La pregunta del millón superíndice 3n es, ¿tú dispuestos a correr ese riesgo?
¿Estuvne dispuestos a apostar por una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada seu más menos al, cada rumor, cada filtracio superíndice 3N. Porque como saben, este es su canal de chismes favorito, y no nos perdemos ni un detalle. Así que mi gente mantengan sus ojos bien abiertos, sus oídos atentos y sus dedos listos para compartir este chismecito con todos sus amigos. Porque si Can y Demet deciden darse una segunda oportunidad, será la noticia de la más menos o. Y nosotros seremos los primeros en contárselo. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O es solo un sueño más menos o imposible? Los leo a todos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S, mis chismosos favoritos. Y recuerden, donde hay humo, hay fuego.